el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. ¿Ha muerto el feminismo? Estamos cumpliendo casi 1 año y medio, 1 año, 3 meses que hacemos el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Y lo vuelvo a preguntar, ¿ha muerto el feminismo? ¿O el movimiento feminista? ¿O por qué lo digo? Hoy vamos a empezar una pequeña serie de episodios donde vamos a examinar dónde está el feminismo como concepto, como filosofía, como corriente política, como movimiento, y dónde está lo feminista en la vida cotidiana, desde el gobierno hasta la que usted desarrolla en su casa, o tú que me estás escuchando con tu escuela, o tú que estás pensando qué va a ser de tu vida allá que vives en la frontera o andas caminando por el país y nos escuchas, nos sintonizas cada semana. Hoy está conmigo para iniciar este grupo de episodios la maestra, todavía no eres doctora, ¿verdad, Lourdes? No quiero ser. Muy bien. María de Lourdes García Acevedo. Ella es una compañera de origen como socióloga, que tiene un sentido el elegir esa profesión, y que ha caminado por el movimiento feminista, por la explicación teórica del movimiento feminista, porque es catedrática. Ha sido asesora, es especialista, yo digo, aunque ella no diga, en el análisis de las políticas públicas. Algún día promovió una cosa que se llama Contraloría Ciudadana, justo para ver dónde se aplican las obligaciones del gobierno. Nos platicará Lourdes, ha estado en muchos sitios, me llamó la atención en su currículum que también es un poco especialista en asuntos agrarios y mujeres, no mucha gente, y hizo su primera tesis sobre esto que está ahora de moda de los cuidados, porque habló con mujeres de la Ciudad de México y su rutina cotidiana. Muchas gracias, Lourdes, por haber venido. Gracias, querida Sara, por invitarme. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para platicar de esto que a ti y a mí nos interesa. ¿Te parece una barbaridad la pregunta? Yo creo que dadas las distintas expresiones del feminismo, puede caber, ¿no? Porque yo creo que nunca ha habido un solo feminismo. Ha habido distintas expresiones del feminismo. Y cuando hay un evento y decimos que preferentemente estemos las feministas, como cuando hemos organizado encuentros feministas. Que ella es una gran promotora de esos encuentros. Nos cuestionamos, ¿y qué tal que viene gente no feminista y que nos va a hacernos regresar en las discusiones en torno al derecho de las mujeres a decidir, como un ejemplo de lo que luego ocurre en estos grandes encuentros feministas? Entonces, siempre cuando organizamos estos encuentros, reuniones feministas, nos cuestionamos, ¿no? ¿Cómo vamos a medir quién sí y quién no es feminista, ¿no? Y entonces hablamos de si hay un feministómetro, ¿no? Pero nosotras, un grupo de compañeras que hemos venido aglutinándonos, compactándonos, participando desde 2009, previo a la organización de un encuentro feminista que fue en Zacatecas después histórico de 18 años de no reunirnos en algún encuentro. Entonces, nosotras, en todo este trabajo para organizarnos y reunirnos, pues pusimos como distintos requisitos, digamos, ¿no? ¿Quién sí puede considerarse feminista? Bueno, pues si está de acuerdo con la no violencia, para empezar, ¿no? Con la no violencia contra las mujeres. Si está de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
en concreto si está de acuerdo con el aborto, ¿no? Si está de acuerdo con la libre elección sexoafectiva en el marco de los derechos humanos, porque esas precisiones las tuvimos que hacer para no decir si están de acuerdo con la libre opción sexual, ¿no? Sino dijimos con la libre elección, pero en el marco de los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que el feminismo tiene una vocación democrática. Entonces, ahora este grupo de mujeres que venimos desde allá, venimos desde antes, pero digamos que hemos estado coordinadas desde el 2009, ¿no? Estás hablando del Frente Nacional Feminista. Estoy hablando de quienes ahora confluimos en el Frente Feminista Nacional, ¿sí? Oye, Lourdes, lo que yo preguntaba, ¿es válido? Hay uno que trabaja con la opinión pública y con la gente en general, hay la impresión de que nuestra meta era llegar a la presidencia de la República. Una vez que hemos llegado, ¿ya no es necesario el feminismo? No, yo como decía hace rato, hay distintas expresiones del feminismo. Cierto que ahora resulta que ya todas son feministas. Ajá. Porque antes había muchas compañeras que decían, bueno, yo no soy feminista, ¿verdad? Les daba pena confesarse que son feministas, ¿no? Y ahora ya no da pena, pero cuando tú ves el actuar de la gente, tú dices, bueno, pues eso no es feminismo, ella no es feminista, ¿no? O sea, estamos en una crisis de confusión. Yo creo que hay una confusión. Movimiento. Porque pasamos de la negación de yo soy feminista a decir ahora muchas, no, es que yo soy feminista, ¿no? Pero cuando tú ves su trayectoria, nunca tuvieron interés ni idea por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Yo creo que hay principios feministas, formas de ser feminista, que tú puedes revisar la historia de muchas y no son feministas. Otras sí lo son, ¿no? Sí han tenido, ahora que están en cargos públicos, sí han tenido interés por las mujeres, por sus derechos, por su avance, ¿no? Por el avance de los derechos de las mujeres. Pero yo creo que no es que haya una crisis, hay una confusión. No tenemos que olvidar esa gran manifestación que tuvimos el 8 de marzo en el 2020, antes de la pandemia. O cuando estaba asomando la pandemia, en realidad. Sí, estaba asomando la pandemia. Y entonces era una algarabía aquí en la plaza que tenemos junto, en la plaza de la Revolución y desde el Ángel, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no hay una crisis, más bien creo que hay una confusión. Hay muchas chicas que a lo mejor no se asumen feministas, pero en realidad piensan como feministas. Sí, eso yo creería que era parte de la crisis de nosotras. Sí. Porque el público se acuerda muy bien que yo he contado aquí que lo que se llamó el nuevo feminismo tiene 50 años, más o menos, sí, del 70 para acá, y somos las responsables directas e indirectas del avance de la legislación, de discutir con el gobierno el dinero para las mujeres, las políticas públicas. Y esas yo creo que sí no actuaron durante 6 años, a pesar de que se desmanteló la parte gubernamental de la tarea para el avance de las mujeres. Bueno, eso dice el informe alterno donde tú eres parte. Sí. Cierto que en ese informe alterno Beijing más 30 que vamos a presentar en la Cámara de Senadores el 28 de abril, reconocemos
que el sexenio pasado hubo un retroceso muy importante para los derechos humanos de las mujeres, las políticas públicas, los recursos que habíamos podido lograr, negociar, impulsar. Hubo grandes retrocesos y tú comentas, bueno, hubo quienes no actuaron. Estas que te comento que son mis amigas, pares, colegas, feministas, llevamos 6 años haciendo pronunciamientos respecto a la desaparición de programas, respecto a la reducción de los presupuestos para la igualdad francamente nos cansamos en el marco del 25 de noviembre, en el marco del 8 de marzo, francamente nos cansamos porque prácticamente no teníamos que agregar casi nada a nuestro pronunciamiento, porque lo que habíamos dicho cuando entró el gobierno de izquierda, que yo lo pongo entre comillas, lo que habíamos dicho se ha seguido repitiendo y la reducción de los presupuestos o la orientación de los recursos a programas asistenciales, pues ha continuado y se ha profundizado, ¿no? ¿Tú crees que eso desmovilizó a lo que yo llamo también, y puedo discutirlo contigo, lo podemos discutir, a lo que yo llamo feminismo institucional? Si las mujeres que evolucionaron de muy parecidas, le cuento al público, cuando éramos jovencitas, nosotros hicimos escándalos como los que usted ve con las colectivas. Un día tomamos el Auditorio Nacional enojándonos porque había un concurso Señorita México. Tomamos el Monumento a la Madre la primera vez en 1971. Nos parecíamos y luego se convirtieron en instituciones. Las feministas caminaron como por 2 sitios. Uno, por crear instituciones para discutir con el gobierno y para hacer algunas cosas. Y por el otro lado se fueron a la academia y muy poquitas después se fueron a la política. Realmente debíamos haber tenido más para que sobrevivieran en la política. Y luego, estas que se hicieron institucionales, yo digo se paralizaron, pero tú podrás decirme si digo mentiras. Y la otra amenaza de ese feminismo del que yo hablo, de los años 70, o de ese movimiento del que yo hablo, pues también está amenazado por las colectivas, ¿o no? Sí, a mí me parece que lo que ha ocurrido es que, pues, hay compañeras feministas que han querido jubilarse de feministas. Ah, también. Otras no nos hemos querido jubilar de feministas. Y las feministas, digamos, que han sobrevivido en las instituciones, ¿no? Bueno, pues algunas cambiaron de partido, se fueron con la marea, como va la marea, algunas se quedaron sin trabajo, lo que ha ocurrido es que para sobrevivir, para poder mantener su empleo, su cargo, su puesto, bueno, pues han tenido que alinearse con los dichos oficiales, ¿no? Y quizá eso es la impresión que yo tengo como periodista mirando desde la barrera, que no, que pasaban cosas, eso que tú dices. Yo me acuerdo que hicieron un documento ustedes de 5 ejes. Sí. 5 ejes de... Los irrenunciables Los feministas. irrenunciables, ¿no? Sí. Luego los movimientos en los estados, que estuvieron muy, muy activas cuando se hizo la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, tampoco las vi reaccionar mientras aumentaba, por lo que sea, el número de feminicidios en este país, o se transparentaba con números más cerrados el tema de todas las violencias contra las mujeres, como que no estaban. Por eso pregunto, ¿se murió ese feminismo? Yo creo que han sido estrategias gubernamentales para desmovilizarnos, ¿no? Una forma de agredir a las feministas es cortar los presupuestos.
Entonces, las organizaciones feministas podíamos concursar con proyectos para obtener recursos y continuar nuestro trabajo de acompañamiento a las mujeres de distintos sectores a través de programas en Indesol, a través de programas concursables como el Proequidad, que estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres, y otros programas que había en las distintas secretarías de en Estado. las distintas secretarías. Porque hay una ley que se estuvo violando todo el tiempo. No sé si es vigente. ¿Tú sabrás? En la Semarnat también había recursos. Así es. Ahorita los únicos que sobreviven son el programa de fortalecimiento al liderazgo de las mujeres que está en el INE. Es prácticamente de los pocos que sobreviven, pero es una manera de desmovilizar, ¿no? Porque Andrés Manuel emitió la circular 001, febrero de 2019, donde dijo que no iba a haber intermediarios y revolvió a todas las organizaciones de todo tipo, incluyendo a las organizaciones feministas, ¿no? Y nos acusó a todas las organizaciones de todo. Entonces, una manera de desmovilizar es quitar los recursos. Otra manera que ha tenido es ni te veo ni te oigo, como lo dijo Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, no hay diálogo, no solo con las organizaciones, no ha habido diálogo desde el sexenio pasado con los científicos, las científicas, con organizaciones en general de todo tipo. Entonces, esa idea de que yo llegué con porcentaje de votos y entonces no necesito de las organizaciones, no, porque yo tengo el apoyo del pueblo, es una idea que prevalece hasta ahora, ¿no? A pesar de ser una presidenta. A pesar de ser una presidenta, la manera de gobernar que se continúa es ver que todo lo que no esté de acuerdo con mi movimiento, con su movimiento de la Cuarta Transformación, todo es ver a un enemigo o a una enemiga, ¿no? Entonces, el problema que tenemos las feministas, sí hay, digamos, una crisis de sobrevivencia, porque muchas compañeras, pues que han vivido de la militancia, de proyectos financiados con poquitos recursos, bueno, pues ya no los tienen, ¿no? Y luego también se complementaban con consultorías para promover la transversalidad de la perspectiva de género, para capacitar a periodistas, para capacitar a jueces. Bueno, todo eso se acabó desde el sexenio pasado y sí hay una crisis de compañeras que tiene que ver con una crisis de ingresos, ¿no? Entonces, no es que duden de ser feministas, ¿no? No es que las feministas, muchas, dejen de ser críticas. Yo más bien creo es que lo que pasa es que es primero la sobrevivencia y luego continuar con nuestros objetivos feministas, ¿no? Sí, porque yo creo, ahí tienes mucha razón, ¿no? No lo había pensado de esa manera yo misma, pero al desmantelar la capacitación en las instituciones para transversalizar el género, sí, en ese momento quienes se hicieron expertas, bueno, han hecho doctorados, se avanzó en tener posgrados en el Colegio de México, en la universidad y en otras universidades, sí, en la Universidad Nacional y en otras, en la UAM, ¿no? Esas compañeras que se especializaron en explicarle al mundo la diferencia entre hombres y mujeres y sus consecuencias discriminatorias y violentas, no hay dónde hacerlo, más que ¿qué? En una pequeña universidad que se atreva, que es autónoma. Así están las cosas, Lourdes. Así están,
nosotras como feministas de organizaciones hemos analizado, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de tener otros trabajos, Claro. otras formas de ingreso, bueno, pues no tenemos compromiso con nadie y podemos decir lo que pensamos, ¿no? Oye, ¿y tú estarías de acuerdo conmigo que también en el terreno ideológico? Es decir, como que se ha querido propagandizar que están en puestos, que hay 13 gobernadoras, que hay quién sabe cuántas presidentas municipales, que esa da la sensación de que ya no es necesario lo que nosotras luchamos permanentemente, que se llama feminismo. Sí, yo creo que lo que pasa actualmente, lo que vemos en el Congreso, lo que ha pasado con las madres buscadoras que recientemente han sido recibidas y que se pasaron un sexenio tocando la puerta de Palacio Nacional y que incluso ahora vemos una actitud de mujeres que están en cargos de toma de decisiones que ahí nos hace decir lo que ya decíamos desde siempre, que cuerpo de mujer no asegura políticas para la igualdad y para el avance de las mujeres, ¿no? Sí, eso es algo que muchos hombres que son hasta opinadores o analistas no entienden, Sí. ¿no? Sí. No entienden. Incluso me parece que hay una campaña misógina Uh-huh. por culpa de que conseguimos que llegaran muchos a puestos de poder. Sí. Y en ese sentido también es para qué las queremos. Como que esa es la otra, Sí. como la crisis, ¿no? Sí. Y ya no las queremos, ya no pueden ustedes hablar de una agenda que se está cumpliendo. ¿Tú sí crees? Yo no sé, yo pregunto, que pusimos demasiada interés en la llegada al poder, en la cuestión de la representación política, que se nos fue como el hilo de una media. Yo creo que está bien que haya mujeres en puestos de poder, que está muy bien que tengamos una presidenta en México. Lo que tenemos que lograr es que sus decisiones efectivamente promuevan, defiendan, impulsen nuestros derechos, ¿sí? Y que no sea por el contrario, que su estructura partidaria patriarcal les imponga decisiones. Porque lo que hemos visto en este sexenio, En ahora, estos meses, casi. ahora con Ajá. una nueva presidenta, Ajá. es que quien sigue gobernando es el patriarcado en general, ¿no? ¿Qué necesitamos las mujeres o qué necesitamos de esas mujeres que están en puestos? Pues que desmonten el patriarcado que llevan, con el que fueron educadas, ¿no? Con el que crecieron, con el que llegaron al poder. Necesitamos que lo desmonten, ¿no? Fíjense ustedes que me están escuchando, que nos han seguido en esta plática, que lo tengo que decir porque a veces también se banaliza y se dice, bueno, eso opina la Lovera y sus amigas. Yo dije muy brevemente un poco lo que estudió Lourdes, pero quiero decirles dos cosas. Uno de los avances de las mujeres en la Cámara de Diputados hace 20 años ya, Lourdes, Sí. fue la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que por cierto está en riesgo, pero que Lourdes fue su primera directora. Yo fui directora de área. Ah, directora de área, muy Sí, bien. sí. Pero estuviste en la inauguración del centro, me acuerdo muy bien. Sí. Lourdes hizo un primer estudio para cuando se hizo la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia sobre el costo de la violencia. El costo que significa en la productividad, en la familia, hasta en cuestiones de se deja de ir a la escuela, claro, en el trabajo, sí. ¿no? Es decir, hay un alto costo. Yo decía que hizo su tesis, que yo no me acuerdo dónde la leí. ¿Tú te acuerdas cómo se llama?
Es que es buenísima, la jefaturas feministas. Femeninas en 2 colonias populares. Quiere decir que este tema del cuidado, pero no iba yo a ir por ahí, sino insistir. Entonces, ¿cómo calificarías a nuestro momento? Yo les conté eso para que vean que ella sabe cosas. Ella ha sido asesora de Naciones Unidas en este organismo que se llama PNUD. Sí, pero que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también ha estado como asesora o como consultora en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Interesante, porque yo decía hace rato, eres de las pocas que conozco que no te fuiste solo a lo urbano, sino que has tenido una mirada. Y la conozco hace mucho tiempo porque es muy activista y ha organizado estos encuentros. ¿En qué momento estamos? ¿Hace cuántos años que no tenemos un encuentro? ¿Será posible? Esta es la otra desmovilización que veo. Sí, hubo, me parece que en 2016. Creo que sí. Hubo un encuentro en el Estado de México donde mi grupo de compañeras que venimos organizando cosas desde 2009 ya no participamos, ¿no? Porque se volvió muy partidista, ¿no? Parece que ya estaban chocando. Sí. Ajá. Sí, porque el estilo de organización ya no coincidió con el nuestro, donde tomábamos decisiones por consenso, donde nos manteníamos independientes de cualquier partido político, entonces ya no participamos. Pero sí, yo creo que ya van a ser 10 años. Que no hay un encuentro. Que no hay un encuentro, así es. Es el último, sí, porque ha habido intentos como de querer organizar. ¿Te acuerdas que estuvimos juntas en Guadalajara? Ese fue antes del Estado de México. 2013, no, fue 2013. 2013. Ajá, el de Guadalajara. Sí. Antes fue el de Zacatecas. 2010 Zacatecas, 2013 Jalisco, y luego el del Estado de México, el 16, del Estado de México, sí. 16 ya había determinado ya había habido en el Congreso el cambio para la paridad que fue en 2014. Sí. Y yo me regreso, Lourdes. El hecho de que popularmente se sepa que las mujeres tienen responsabilidades, lo digo en función de esta reflexión de Marcela Lagarde, que dice que hemos hecho tantas cosas que, les guste o no, hemos construido una cultura feminista. Sí. Y sin embargo, popularmente, si ya llegaron, ¿qué más quieren? Ya no es necesario el feminismo. Insisto un poco en eso, porque me parece que eso sí está marcando una crisis que no depende de nosotras. En el informe ustedes dicen, bueno, lo que pasa es que las mujeres avanzamos, y hemos avanzado muchísimo, pero esos 250 o 300 grupos que se peleaban por participar en el informe alterno ya no estuvieron. No, yo creo que lo que necesitamos es que todos los avances que hemos tenido se reflejen en la cotidianidad de las mujeres, ¿sí? Que se reflejen en que tengan condiciones, si quieren trabajar, y si no quieren trabajar, que tengan condiciones para vivir una vida plena, ¿no? Entonces, avanzamos en lo formal, avanzamos en las leyes, avanzamos en que hubiera políticas públicas, presupuesto. Sí logramos avanzar en lo formal, ¿no? Pero todo eso todavía no se aterriza. Justo en el encuentro feminista de 2013 analizamos que lo que había no era lo que nosotras habíamos propuesto, ¿no? Las políticas públicas no eran como nosotras las pensábamos, ¿no? Que había mucha simulación. Había recursos, había instancias de las mujeres en los municipios, en las entidades, pero había mucha simulación. Entonces, lo que teníamos que transformar es que se dejara de hacer simulación y que hubiera políticas reales que beneficiaran a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora ya ni simulación hay, ¿no? El problema es que ya no hay ni simulación.
No nos gustaba la simulación. Bueno, ya no hay simulación. Sí, fuimos muy críticas del sistema del Sí, partido. Fuimos ¿no? muy críticas. Es decir, no hay esa simulación que nosotras cuestionamos. Hay otra simulación de decir si me importan las desapariciones, de decir Es tiempo de mujeres. Importan los jóvenes, ¿no? Pero yo siempre digo que la realidad de las mujeres no se transforma con saliva, ¿no? No se transforma con dichos, no se transforma con conferencias de prensa. La realidad de las mujeres tiene que transformarse cuando ellas puedan gozar de plenos derechos, cuando no vivan violencia dentro y fuera de su casa, cuando puedan elegir si quiero trabajar y tengo un trabajo digno, ¿no? Cuando el trabajo no sea en condiciones de miseria. Entonces, gobernar con saliva, con dichos, eso no resulta en beneficio de las mujeres, ¿no? Y con una palabrita, yo me equivoqué, no estamos ha muerto el feminismo, pero ¿qué sigue? Yo creo que no ha muerto el feminismo, ¿no? Habemos muchas vivitas y coleando, muchas un poco con problemas de sobrevivencia, ¿no? Pero con ganas de seguir trabajando por los derechos, por nuestros derechos. Y más bien pienso que hay mucha confusión. Confusión en las jóvenes que necesitan estudiar mucho, como lo hicimos nosotras, ¿no? Practicar mucho. Y yo creo también que tenemos que volver a los tiempos de hablar de militancia, ¿no? Muy bien. Sí. Porque lo que yo creo es que hay yo le llamo feminismo silvestre, que ahora resulta que todas son feministas. Y entonces, concluyendo en este primer episodio, es decir, no hay responsabilidad de nosotras, sino que hay circunstancias que nos llevaron a esto que tú has descrito. ¿Estás de acuerdo con esa conclusión? Así es. Muy bien. Entonces, pues no me queda más que darte las gracias, agradecer enormemente al equipo. Vamos a seguir, como le dije al principio, porque nos parece un examen esencial, justo cuando popularmente se piensa que llegamos todas. Entonces agradezco muchísimo en la producción del podcast a Natalia Castañeda Páez, a Pablo Sánchez Rivera en el video que usted va a poder ver en YouTube, y al apoyo en toda esta producción de Mariana López Martínez, que es una recién ingresada y no egresada a este equipo. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.